Continuamos esta quinta jornada del encuentro de ciudades del sureste de México y Mesoamérica en torno a una agenda de acción climática. Vamos a pasar a la siguiente mesa temática en la que se compartirán experiencias en materia de ciudades verdes y resilientes. Mi compañero José Morales de Iniciativa Climática México conduce esta mesa. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Guillermo. Y pues un gusto, ahora sí, volver a estar moderando y estar en esta parte de facilitar el espacio, que en este caso, como bien decía Guillermo, es Ciudades Verdes, que es un tema, la verdad es que tiene mucho sazón, digamos, para hacer el cierre de esta jornada, además de este cierre ya siendo hora de la comida, que algunas personas seguro ya andan con el plato de comida en la mesa o pensando en ello. Al menos, pero ya pensando cómo podemos transitar a esos elementos que le hemos llamado como de infraestructura verde dentro de las ciudades, ¿no? Que ha sido un reto y que sí hay mucha literatura sobre ello, pero a veces faltan estas experiencias tangibles que podamos conocer así a la mano, donde podamos identificar a qué nos referimos o de qué hablamos cuando hablamos de ciudades verdes. Y en este caso tengo el gusto de presentar el proyecto Ciudades Verdes, y va a estar con nosotras Magali Castro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. Y antes de darle la palabra, me gustaría dar una pequeña reseña, una semblanza sobre ella. Magali Castro es bióloga con una maestría en Administración de Proyectos, enamorada de la naturaleza, trabaja en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y ha desarrollado acciones en gerencia de áreas protegidas, participación y gobernanza, y actualmente en corredores biológicos interurbanos, desde donde se ha promovido acciones conjuntas tendientes a la consolidación de ciudades verdes en Costa Rica. Hoy se une a los comités locales de los corredores biológicos como plataformas de gobernanza participativa, las cuales implementan diversas acciones e implementan soluciones basadas en la naturaleza en un sueño de ciudades verdes en la gran área metropolitana de Costa Rica. Magali, un gusto que estés aquí en esta sesión, y te paso el micrófono. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, Te un escuchamos gusto bien. saludarles. Perfecto, muchas gracias. Un gusto saludarles. Bueno, buenas tardes nuevamente desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Somos parte o una dirección del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Y pues hemos trabajado en conservación durante muchos años en áreas protegidas y en otros modelos como servicios ambientales o pago de servicios ambientales en Costa Rica y demás. Pero bueno, de repente nos dimos cuenta que no era solamente las áreas protegidas, sino era solamente los bosques que nos quedaban en el país, sino que pasaba con las ciudades. Y hemos empezado a trabajar en el tema de ciudades ya hace unos 10 años tal vez, con algunas tendencias de algunas áreas protegidas más cercanas a la ciudad, con algunas modalidades como parques naturales urbanos, que bueno, apenas está empezando en el país nuevamente, con el tema de corredores biológicos como una propuesta de conectividad que anteriormente estaba solo para áreas protegidas, pero que ahora también migra un poco a la conectividad en las ciudades. Y entonces, ¿qué hablamos de qué vamos a conectar en las ciudades? Donde pues Costa Rica es un país donde la construcción se hizo prácticamente con un desequilibrio significativo entre lo gris y lo verde. Entonces, empezamos a hablar de que, bueno, también en las ciudades nos quedaba un poco de biodiversidad que deberíamos de mantener, conectar y mejorar. Y entonces de ahí pues viene la propuesta de corredores biológicos interurbanos, que ese gran objetivo es conectar em, calles, avenidas, líneas de tren, algunos reductos de bosque o parches verdes que nos quedan en la ciudad, pero también aumentarlos y buscar alternativas en aquellos lugares donde ya no teníamos opciones. Entonces de ahí empieza un conversatorio en el país de ir conociendo qué sería una ciudad verde, qué veríamos como ciudad verde, cómo deberían de ser las ciudades verdes.
Y entonces, pues tuvimos una oportunidad en ese momento que empezamos a trabajarlo, hace unos 5 o 6 años, con el proyecto Biodiversity, que era un proyecto con GIZ, con fondos del BMW de Alemania, perdón. Y pues entonces con este proyecto Biodiversity empezamos el SINAG, el MINAE, GIZ, a pelotear cómo le daríamos forma a esa ciudad verde. Y no es que no habían algunas iniciativas en el país, sí las habían, pero también aisladas. Entonces, cómo unir esas iniciativas, cómo ir con ese objetivo como país y demás, cómo lograr esas ciudades más biodiversas, que era también el gran objetivo y conectadas. Entonces, pues fortalecimos un poco el trabajo con los corredores biológicos interurbanos, fortaleciendo también capacidades locales, porque pues teníamos otros objetivos, digamos, en ese momento y implementando pues este concepto de ciudades verdes. Realmente nos costó mucho romper estas barreras de ciudad naturaleza. Mucha gente no quiere un árbol frente a su casa porque le tira hojas, pero cuando ya ven flores, cuando ya ven más calles arborizadas, avenidas arborizadas o aceras arborizadas, pues la gente empieza en algunos casos, a pedirnos estas opciones. Y también pues había que trabajar otras cosas, ¿verdad? Porque cuando ya tenemos parques más arborizados, entonces también alguna gente decía, bueno, entonces va a aumentar la delincuencia porque van a tener donde esconderse y demás. Entonces, bueno, también el concepto de ciudad verde tratamos de que fuera lo más inclusivo, pensando en que no solo es sembrar árboles, sino que tendríamos que trabajar en muchas otras más cosas. Entonces, aquí lo vamos a ver con el concepto que estamos hablando de que empezamos a construirlo con una serie de talleres en el país, principalmente en la gran área metropolitana, que es donde vive prácticamente un 60% de la población costarricense y pues es la parte más urbana de nuestro país. Entonces, hicimos diferentes talleres institucionales con los municipios, con comunidades, con organizaciones no gubernamentales, con academia, en fin, con diferentes expertos. Pasaron más de 300 personas en estos procesos, tanto de capacitación como de construcción, de definir cómo sería esta ciudad verde, cómo sería la propuesta, los indicadores que la seguirían y demás. Entonces, bueno, al final, ¿qué definimos como esta ciudad verde en Costa Rica? Bueno, esa ciudad que es accesible e inclusiva, o sea, pensamos y soñamos que debería ser para todos, que podíamos disfrutarla todos, que se gestiona con participación de los habitantes, y es que desde mi casa yo tengo responsabilidad, desde mi jardín, en las medidas de las posibilidades, obviamente, de los diferentes grupos, pero desde mi jardín yo tengo responsabilidad para crear esa área protegida o puedo sumar perdón, a esa ciudad verde. Ese espacio donde abundan espacios naturales y biodiversos que impactan de manera directa su capacidad de resiliencia de los ecosistemas, y eso es también lo que queremos, pues tenemos ecosistemas urbanos y queremos que esos ecosistemas sean más resilientes, capaces de soportar más el tema de cambio climático, de inundaciones, minimizar problemas de un poco tornados, aunque en Costa Rica no hay tanto, pero cada vez ha aumentado más algunos problemas de vientos fuertes y demás. En fin, una serie de actividades que hemos pensado en ir recuperando también lo que son ríos, las áreas de protección de los ríos de ciudad, que creo que es un reto para casi todos los que estamos acá en esta mesa, mejorar las condiciones y calidad de los ríos de ciudad. Entonces, bueno, también es una ciudad que sueña con que sume al bienestar humano de las comunidades, y pues creo que no es necesario hablar de toda la cantidad de estudios que demuestran que una ciudad más verde tiene pobladores más sanos, tanto física como mentalmente. Entonces es parte de lo que soñamos. Es una ciudad con bajos niveles de contaminación. Entonces tenemos que trabajar en esto que ya les mencioné, tanto desde los ríos, aire y demás. Mejora la apropiación del espacio urbano, y es que tenemos muchos espacios que no se están usando, que la gente dice dónde voy a pasear, dónde voy el fin de semana con mis hijos, pero muchos espacios no son accesibles. Entonces los condominios o las empresas constructoras dejaban un espacio verde, pero era prácticamente un guindo donde nadie podía utilizarlo, donde nadie podía correr, donde nadie podía jugar. Entonces, bueno, ¿cómo hacer que esos espacios sean para todos y que sean utilizables y que sean factibles para toda la comunidad?
También esa ciudad verde propicia interacciones positivas de recreación, que era lo que estaba mencionando. Queremos que los usen, no solo queremos que estén, sino que sean utilizados, que sean seguros, que ayuden al bienestar de las comunidades que tenemos y pues obviamente que mejoren los ecosistemas y que sean manejados con un enfoque ecosistémico, de tal forma que entendamos cómo funcionan esos ecosistemas, cómo podemos sumar, cómo todos sumamos desde las comunidades, desde las casas, desde los municipios, desde la academia, etcétera, etcétera. Entonces es parte de este sueño poder tanto conservar estos pequeños pulmoncitos que nos quedan en la ciudad, como propiciar cada día más, pero también otras soluciones basadas en la naturaleza, que no solo tiene que ser sembrar árboles, obviamente estamos hablando también de ecosistemas, pues también estamos hablando de diferentes niveles y estratos que deberíamos estar trabajando. Entonces, plantas, herbáceas, polinizadoras, paredes verdes, techos verdes y otras cosas más que puedan llevarnos a estos espacios de biodiversidad en las ciudades. Y bueno, esta ciudad verde se centra en 4 grandes pilares. Se espera que esa ciudad sea sostenible, que sea resiliente, que haga cada vez que seamos más resilientes a diseños sensibles al agua, más resilientes en la construcción, más resilientes en los ríos también que tenemos en la ciudad. En el tema de sostenibilidad, pues esperamos que tengamos ciudades más biodiversas, con mayor conectividad de la naturaleza, con energías renovables, promoviendo una economía circular, que también lo mencionaba mucho anteriormente, pero también cuando hablamos de ciudades verdes, pues deberíamos de promover también esta economía circular que le dé vuelta a todo el proceso en la parte de ciudad verde. También, pues, uno de los otros pilares es ciudad de bienestar. Queremos que la gente esté bien, feliz y que los pueda utilizar, y equidad e inclusión, y es decir, esperamos que sean para todos, la madre, el abuelo, el niño, la mujer embarazada, que todos puedan estar en esos espacios y poder disfrutarlos. Y bueno, cómo hacer una ciudad verde una realidad, y es parte de lo que hemos empezado a trabajar, que hemos construido varias herramientas que nos han ayudado a la construcción. Pues se hizo en primera instancia ese concepto, ese modelo, ese documento que nos dice qué es la ciudad verde y qué indicadores debería tener esa ciudad verde. Hemos levantado una lista de unos 20, 30 indicadores, bueno, un poco más, de qué debería de llevar esa ciudad verde, esos 4 pilares que les mencioné. Entonces, bueno, esa es una de las herramientas que tenemos, pero también empezamos a ver que, bueno, teníamos que saber cómo estaba la ciudad y para dónde íbamos con la ciudad. Y pues sumado al concepto se construyeron 3 instrumentos, que ahora hay un poquito más en este sentido, pero los primeros que se construyeron fue un atlas verde, que ahorita les voy a hablar, una guía y catálogo de soluciones basadas en la naturaleza, y es que soluciones basadas en la naturaleza podemos replicar, utilizar en estas ciudades verdes, y una guía de soluciones de servicios ecosistémicos, que lo que queremos es que también las organizaciones y los municipios pues identifiquen cuáles son sus principales servicios ecosistémicos, cómo podemos potenciarlos, cómo podemos mejorarlos, cómo podemos utilizarlos y cómo podemos ir en esa economía circular desde el punto de vista de servicios ecosistémicos. Entonces, es un poco de estas 3 herramientas que hemos trabajado, y basadas obviamente en cómo potenciar los servicios que nos dan esos pequeños ecosistemas que nos quedan en la ciudad, o los ecosistemas urbanos que tenemos, y cómo podemos trabajar desde esta perspectiva. Entonces, bueno, ese primer instrumento que creamos, que fue la Guía de Oportunidades de Servicios Ecosistémicos, OCE, que creo que ya otros países también lo han trabajado, también con GIZ y algunos otros organismos. em, bueno, queremos potenciar estos servicios que nos estamos viendo, y entonces hemos hecho desde la guía, y la guía también está acompañada con algunos pequeños spots que nos ayudaran desde campaña nacional a empezar a hablarle a la gente de servicios ecosistémicos, o de beneficios que nos da la naturaleza, y cómo podemos ir soñando con esta ciudad verde. Entonces voy a poner ese pequeño videíto. No sé si me pueden ayudar, si lo escuchan. ¿Admirando mi belleza? Hola, soy un jardín. Si me dejan vivir en sus hogares, puedo brindarles alegría y bienestar mental. Animales hermosos como los colibríes y mariposas se mueven a través de jardines como yo, buscando alimento, refugio y reproducción. Entre más jardines hermosos como yo existamos, más puentes creamos para ellos. Somos parte de un espacio vivo por una ciudad más verde.
Un mensaje del gobierno de Costa Rica, MINAE, GIZ y el gobierno de Alemania. ¡Viniste a visitarme! Este es otro de ¡Qué los pequeños felicidad! spots Hola, que soy un hicimos. parque. Existo para poder beneficiar tu salud física y mental. Rodeado por concreto, soy el espacio ideal para que puedan moverse. Soy el espacio en donde pueden compartir con otras personas y les ayudo a recuperarse del estrés. Me encanta ser parte de su día a día. Somos parte de un espacio vivo, por una ciudad más verde. Un mensaje del gobierno de Costa Rica, MINAE, GIZ y el gobierno de Alemania. Bueno, estos son algunos de los pequeños spots que hicimos para llevar un poco de educación ambiental, un poco de sensibilización también con las personas del país en qué sería Ciudad Verde, qué son los servicios ecosistémicos, qué son los beneficios que me da la naturaleza y cómo podemos hacerlo desde esos espacios que tengo cerquita de mí, desde un parque público que tengo cerca, desde mi jardín, como lo veíamos ahorita. Y entonces, pues esto es parte como de un paquete de información que hicimos para el tema de servicios ecosistémicos, en el cual pues uno de los instrumentos es esta guía, como les mencionaba, es una guía en la que se identifican las oportunidades de servicios ecosistémicos, qué servicios tengo y qué oportunidades tengo para potenciarlos, para utilizarlos, para mejorarlos en mi comunidad, en mi distrito, en mi municipalidad. Principalmente está dirigido a los municipios que puedan identificar cuáles son sus potencialidades, qué les está dando la naturaleza y cómo pueden mejorarlo. Y en ese caso, pues también tenemos una experiencia muy bonita en Costa Rica de un municipio que tal vez ya lo conozcan, que se llama Curridabat, que definió en algún momento que los servicios ecosistémicos eran la base del desarrollo, así como lo ha definido la evaluación de ecosistemas del milenio en su momento a principios de siglo. Y entonces definieron que iban a ser una ciudad dulce, basado en que las abejas pues tienen todo su ciclo, toda la importancia en el desarrollo de un espacio, ¿verdad? Entonces definen Curridabat Dulce como el entorno, partiendo de que la naturaleza es su base de desarrollo y cómo pueden desarrollarse basado en las oportunidades que me da la naturaleza con esos servicios. Entonces es una guía bien interesante que se puede utilizar fácilmente, donde define la situación ambiental, los servicios que tengo, buscarle oportunidades de mejora, de potencialidad, de un poco lo que hablaban antes también, el que contamina paga, o cómo podemos buscar otras alternativas de trabajo conjunto en esos temas y tener un documento que me ayude a potenciar estos servicios. Luego trabajamos una guía y catálogo de soluciones basadas en la naturaleza y es un poco, muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo empiezo a hacerlo? ¿Cómo puedo empezar a promover Ciudad Verde? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, ya hay información a nivel internacional que nos dice que hay ciertas soluciones que podemos replicar, pero no debería ser tan complicado. Podríamos simplemente ver lo que tenemos en nuestro entorno y lo que teníamos hace 30 o 50 o 100 años, pero en fin, la guía y el catálogo, pues es un paso a paso o bueno, si yo quiero hacer unas aceras impermeables, ¿cómo se hacen? ¿Quién las ha hecho en el país? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué tan complicado es? Entonces puede ir al catálogo, buscar esta información y ayudarse para mejorar. O si quiero hacer una pared verde, un techo verde o alguna otra cosa, en fin, o si quiero hacer un pequeño humedal para inundar una parte que ya de por sí se inunda y tengo que mejorarlo, bueno, ahí también se puede encontrar información y le puede ayudar a, por lo menos, a tener una información base con la que pueda arrancar. Em, entonces lo que hicimos fue una pequeña guía, que es un marco muy, muy básico, y el catálogo que tiene 24 ejemplos de diferentes soluciones y que el objetivo es seguir alimentándolo con otras soluciones que en el país se sigan utilizando. Bueno, esta es una de las posibles soluciones que tenemos. Voy a ver si me da ¿Cómo tiempo para pasar afecta todo el a video. las personas el estar en un ambiente natural? Esta es una solución ¿Cómo basada en la hacemos para que naturaleza de esa una casa naturaleza nos haga biofílica que sentirnos tenemos en mejor? el centro de la ciudad. Y empecé a ver el montón de cosas que también pasan por tener la naturaleza cerca de uno, no solo a nivel de sostenibilidad, sino a nivel de la calidad de la vida de las personas. Las soluciones basadas en la naturaleza es empezar a buscar esas soluciones que se inspiren en cómo las cosas funcionan bien en un sistema tan complejo como es el medio natural y poder integrarlas para que la gente se sienta bien. Nosotros trabajamos lo que es el diseño biofílico. Nuestro interés con esto era generar una propuesta
que nos representara y que representara la idea que tenemos de la arquitectura. El proyecto está compuesto por dos componentes principales: la casa remodelada, que es una casa de 1930, y el edificio nuevo, que es aquí donde estamos en este momento. La casa remodelada traía ciertos conceptos muy interesantes que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, que son los patios internos, para ventilarla y hacerla más fresca. Están a ambos lados del edificio nuevo, y ese mismo componente tiene varios elementos: el salón principal, que es el espacio principal o el estudio de trabajo. Tenemos áreas de relación social como una gradería y componentes verdes como esta pared. La cubierta, que es una cubierta verde con plataformas y áreas que nos permiten usar para almuerzo o los momentos de descanso durante el día. Tenemos jardines a un lado, al otro, adentro y arriba. Entonces, de todo punto de vista estamos rodeados con la naturaleza. La tranquilidad y el beneficio que uno siente, digamos, físico, el estar aquí también influye mucho en querer trabajar, en que las cosas como que fluyan mejor, las ideas, el estado de ánimo, uno está como más tranquilo, está menos estresado. Bueno, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza es una búsqueda obligatoria por parte del diseñador. Proyectos como este pueden empezar a abrir la mente de que diferentes cosas son posibles, y esta puede ser una solución y podrán haber miles diferentes y nuevas, pero es justamente parte del proceso de estar abierto a nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de desarrollar, construir y generar ciudad. Este tipo de cosas requieren esfuerzo, compromiso y dedicación, pero los beneficios y el premio es superior, que es sentirse bien. Bueno, esto es parte de lo que hemos venido trabajando como parte de las herramientas de una ciudad verde. Y luego, pues, definimos el Atlas de Servicios Ecosistémicos, que fue nada más que una recopilación de información de qué teníamos en la ciudad, qué tan verde eran nuestras ciudades, cuánto verde por habitante teníamos, cómo estaba el tema de islas de calor, cuáles eran los sitios con mayores problemas de islas de calor. Entonces, cómo utilizar ciertas soluciones en esos espacios y demás. Entonces, mapeamos los 31 cantones de la gran área metropolitana, que como les decía, es la parte más poblada de nuestro país, y ya tenemos como una línea base de cómo están. Entonces ahí pudimos ver cómo estaban nuestros cantones, como les decía, en calentamiento urbano, en infraestructura verde, en el uso de cobertura de la tierra, conectividad, servicios ecosistémicos y biodiversidad. Fue un pequeño mapeo de esta primera instancia donde podemos ver un poco, ese es el mapa de la gran área metropolitana, y prácticamente el centro, donde es más poblado, donde está como más amarillo o más color crema, pues es la parte más gris, y nos queda muy poco verde, que prácticamente está en las orillas de la gran área metropolitana, y estamos importando prácticamente los servicios ecosistémicos de gran medida, lo que es café, lo que es alimentos, hortalizas, agua, prácticamente viene de las áreas protegidas que están cerca de la gran área metropolitana y no tanto así internamente. Entonces estamos importando servicios que no traen la naturaleza y lastimosamente exportando basura y contaminación hacia afuera en aguas y ríos y demás. Toda esta información pues las tenemos a nivel de los cantones, y algunos ya han empezado a utilizarla las municipios, pero también hasta los distritos o las comunidades han empezado a utilizar la información para decir cómo podemos mejorar nuestra comunidad, y esta información les dice dónde tienen que trabajar más y dónde tienen que meter más esfuerzos para mejorar la comunidad. Entonces ha sido bastante interesante de cómo se ha ido tratando de utilizar esta información, no solo en lo que originalmente esperábamos que fueran los municipios, sino también en otros grupos, ONGs y demás. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que tenemos cantones como Tibás, prácticamente con un 95-98% construido, que pensar en un cantón verde ahí o una ciudad verde, pues es bastante complicado, pero tenemos retos diferentes ahí, en esas zonas, de cómo podemos hacer esa ciudad verde en esos espacios. Como también hay otros cantones como Paraíso, que bueno, es un cantón que tiene bastante verde todavía, y que bueno, cómo
tratar de que se mantenga ese verde en este caso. Entonces, así sucesivamente hemos visto también el tema de islas de calor. Bueno, este es un pequeño ejemplo en el país, una zona que si bien es muy verde alrededor, que lo vamos a ver ahora en este otro mapa, aquellas áreas urbanizadas siguen siendo el gran problema en el tema de islas de calor, donde llegamos a tener en algunos casos hasta 50 grados de temperatura en calles y techos y demás. Y bueno, muchas veces estos espacios donde está más caliente es donde tenemos la ciudad, donde tenemos las escuelas, los asilos de ancianos, los hospitales y demás. Es decir, nuestra población más vulnerable está en estos espacios territoriales. Y bueno, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a mejorar las escuelas, los mismos hospitales, los asilos de ancianos? ¿Cómo refrescar esos espacios que ya tenemos y que tenemos que tener retos en que cómo lo verde nos ayuda a hacer todos estos procesos? La idea no es pues meter aires acondicionados en todos lados en un país tropical como Costa Rica, sino bueno, cómo hacemos que lo verde sea un aliado para mejorar. Y bueno, ya sabemos que hay una diferencia significativa entre la calle y la acera que está despejada y la calle y la acera que tienen verde a su alrededor, ¿verdad? En una diferencia de temperatura de hasta 10, 15 grados centígrados en esos casos. Y bueno, para ir cerrando, hemos trabajado también después de hacer esa primera propuesta muy teórica, por así decirlo. Hicimos algunos planes piloto en algunas de las municipalidades del país de qué tan factible era aplicar lo que se había hecho en el instrumento. Y también, pues, cuando terminamos la propuesta, inició un proyecto en Costa Rica de los proyectos que son con fondos GEF para la ventana de biodiversidad. Costa Rica prioriza por primera vez la ciudad para ir a ciudades verdes y entonces este proyecto que se llama Transición a una economía verde urbana, que de cariño o de diminutivo le decimos TEU, pues empieza a trabajar en prácticamente poner en práctica, y valga la redundancia, la ciudad verde. Entonces ha trabajado en diferentes aristas y bueno, no me dio tiempo a traer todo lo que las acciones de éxito que se han tenido hasta el momento, pero bueno, quería hacerles una pincelada y por lo menos proponer algunas de las acciones que se han hecho. Por ejemplo, en un municipio que se llama Alajuelita acá, se ha trabajado con el tema de viveros municipales, reforestación y aceras verdes, siembra de árboles, promover espacios verdes que antes no se pensaba en eso, que ahora sean cada vez espacios públicos más seguros, más tranquilos, más frescos para quien los usa, promover la creación de jardines urbanos, y es que nuevamente consideramos que el proceso empieza desde mi casa y de cómo yo puedo sumar a ese proceso, y pues se han hecho algunos estudios de cómo los jardines internos o los jardines de casa suman a conectividad y a la biodiversidad del país. Más de 3.000 unidades sembradas en 2, 3 años, y se ha hecho un plan operativo de cómo ir hacia la ciudad verde en este cantón, y así se ha trabajado. El proyecto está trabajando en 15 municipios del país, de la gran área metropolitana, como primera etapa para este proceso de Ciudad Verde. Este era un sitio terrible, que era un basurero, prácticamente llamado La Guapil, y se ha empezado a trabajar en restaurar sitios como este. Eran 9.850 metros cuadrados, alrededor de 7 toneladas de basura se sacaron y se ha empezado a trabajar en rehabilitar este espacio que antes era esto, literalmente un basurero. Ahora tenemos el espacio más limpio, empezamos a reforestar, a sembrar, a hacer algunos caminos, senderos para que la gente pueda hacer ejercicios. Entonces, se han hecho más de 10 jornadas de limpieza, 200 árboles y plantas diferentes sembradas, agenda de actividades deportivas, talleres de validación con las comunidades y de cómo hacerlo. Hemos tratado de que la comunidad sea parte del proceso y lo sienta suyo, no que sea que terminemos y entonces lleguen y tiren otra vez la basura, sino que sea suyo, son ellos los que han ido a trabajar, los que lo han ido a sacar basura, a mejorarlo, a sembrar, a hacer las aceras y demás. Entonces ya ellos se han apropiado de ese espacio público, lo defienden, lo cuidan, son parte de, empezamos
a desarrollar actividades con niños. Hay una gran cantidad de niños y era muy interesante porque pues las señoras no podían venir porque no había quien cuidar a los niños, entonces tenían que traer todos los niños que no podían jugar porque uno de los niños tenía que cuidar a los otros para que la mamá pudiera estar en la reunión. Entonces hemos ido haciendo también actividades con ellos, con los niños en diferentes etapas, que ellos puedan sentirse también parte del proceso. Y pues ha sido muy interesante la apropiación en la etapa de madres, de niños y diferentes actores de la comunidad. Entonces hoy tenemos de aquel basurero que teníamos hace 2 años a un espacio abierto, que es accesible para todos, que es tranquilo, que es seguro, que está mejorando los ecosistemas y que también está mejorando los servicios que esos ecosistemas brindan. Entonces hay varias experiencias de esto, se han trabajado en aceras, de movilidad responsable, de movilidad activa, en calles, pacificación de calles y bueno, una serie de actividades que se han estado trabajando con este proyecto TEU para mejorar todo este proceso e ir a esa ciudad verde. Realmente no me daría tiempo de presentarlo todo, pero quería hacer una pequeña pincelada de cómo ha sido el proceso desde definir el sueño hasta empezar a ejecutar el sueño en el caso de Costa Rica y pues creo que estamos contentos. Quisiéramos haber avanzado muchísimo más hace, creo que en otro de los de estos conversatorios que se están haciendo en este marco. Vimos las experiencias de México, bueno, a mí me encantaron cómo cambiaron espacios grandes a lo que hoy tienen. Nosotros no tenemos espacios tan grandes ya, prácticamente como les decía, tenemos cantones construidos en un 90%, 95%, algunos que tienen más posibilidades, pero tenemos que ver cómo hacemos con lo que tenemos y hemos ido tratando de mejorar en este espacio. Entonces creo que esta es parte de la pequeña experiencia de Costa Rica, un país pues también pequeño y siempre decimos, si en Costa Rica se puede hacer, pues se puede hacer posiblemente en otros países también, que sea, porque somos muy pequeñitos, es casi un plan piloto para otros países, pero ahí vamos avanzando con este proceso y nos ha encantado la experiencia de volver los ojos a la ciudad y volver a decir, podemos tener biodiversidad en la ciudad y mejorar estos espacios. Creo que por ahí yo quedaría y pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Magali, y por todas estas experiencias y contarnos todo esto. Creo que haciendo como algunas recapitulaciones de algunas cosas que me resonaron mucho, fue también el énfasis que hiciste en que este es el concepto de ciudad verde para Costa Rica. O sea, lo hacías mucho énfasis, pero me gustó porque eso es cierto, de que cada país y cada ciudad debería también de construir su concepto de qué es ciudad verde para cada quien, ¿no? Y desde ahí partir para poder hacer la implementación. También este reconocimiento de las ciudades como un espacio que justo está dentro de un ecosistema, que no es algo aislado, no es algo como que esté fuera de, a veces cuando pensamos en áreas naturales protegidas, siempre me acuerdo, yo era el homólogo de la SINAC, pero en México, en la CONAMP, y me acuerdo mucho de este elemento de educación ambiental cuando decíamos dónde están las áreas, dónde está el ambiente, dónde está la naturaleza, y siempre decían, está allá, en un área natural protegida, ¿no? Y siempre era 200 kilómetros para poder llegar a la naturaleza, cuando realmente las ciudades tienen un papel fundamental en lo que comentabas, los Claro. corredores biológicos. Y este papel que han jugado de hoyos negros, que en algunos artículos lo han manejado así, donde los servicios ecosistémicos llegan ahí, pero no sale nada, sino más bien, como lo comentaba, sale a modo de contaminación o de otros productos que no necesariamente son lo mejor para todo el ambiente. La verdad es que muchas gracias y súper bien, súper padre el esfuerzo. Muchas gracias, Magali. Perfecto. Muchísimas gracias. Y también, nada más para también retomar algunos puntos, creo que las ciudades verdes se encuentran en un punto de cambios culturales, ¿no? Y creo que esta parte de los cambios culturales tienen que venir acompañados también de estos planes que aborden desde los gobiernos, también desde las otras personas, porque tenemos o responsabilidades compartidas e individuales de acuerdo a cada quien.